Bien, muy buenos días, hermanos. Como decía el pastor Luis, hoy es un día un poco extraño porque algunos de nosotros, ¿verdad?, nos acostamos bien pasada la medianoche de anoche y estamos aquí, pero qué día más oportuno y apropiado, yo diría, para estar reunidos en la casa del Señor, hablando de Él, hablando de sus cosas, hablando de su palabra. Él es el motivo de la Navidad. Y como sabemos ya históricamente, Jesús no nació en un diciembre, pero Él nació en algún momento. Y celebrarlo es honrar su nombre, honrar su nacimiento, honrar su venida y su encarnación en nuestro beneficio. Y qué bueno que estamos en un día como hoy haciendo precisamente eso. Esa es la razón por la que yo no vengo a predicar Santiago. Yo traje un mensaje distinto, un mensaje que entiendo va más apropiado al momento en el cual estamos todos envueltos. Y yo quisiera que fuéramos buscando Lucas 18. Vamos a leer unos versos ahí dentro de un momento. Lucas 18. Yo quisiera reflexionar con ustedes en el día de hoy acerca de la siguiente pregunta. ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Quién está bien delante de Dios? Desde que el hombre existe, el hombre ha tenido una aparente necesidad de conectarse con lo divino, de conectarse con Dios. Y muchos lo han hecho de diferentes maneras. Lamentablemente nuestra condición caída, nuestra condición de pecado en el corazón, nos dice Romanos 1, que ha producido en nosotros una búsqueda errada de lo divino. Pablo dice claramente que el hombre ha cambiado la gloria de Dios y ha adorado la criatura en lugar del Creador. Y hemos hecho incluso imágenes de lo creado y nos hemos postrado frente a esas imágenes. La búsqueda de Dios, la búsqueda humana de Dios, ha estado distorsionada por razón del pecado. Y mucha gente hace cosas pensando que Dios es agradado con esas cosas, cuando Dios en su palabra claramente nos ha dicho que esa no es la manera del ser agradado. Desde la época de Abraham, bien atrás, vemos los pueblos paganos de la tierra a la cual él estaba llegando, y cómo esos pueblos paganos incluso hacían sacrificios humanos, porque ellos pensaban que sus deidades eran agradadas con esos sacrificios humanos. Hay otras religiones que tienen otras maneras de acercarse a sus dioses y de agradar a sus dioses. Hay gente que entiende que Dios es agradado con la rectitud moral y ética, que eso es lo que Dios busca en el ser humano. El pueblo judío había recibido desde hacía muchísimos años una ley de Dios plagada de principios éticos y morales, y muchos de ellos confundieron esos principios éticos y morales como si decían, si los abrazamos, si los cumplimos, seremos capaces de agradar a ese Dios y acercarnos a ese Dios. Pero Pablo nos dice en su carta a los Romanos también que la ley no fue dada para que la cumpliéramos a cabalidad, porque ninguno de nosotros por nuestro pecado puede cumplirla. La ley nos fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta de que necesitamos un Salvador. Necesitamos a Dios. Y en esa búsqueda entonces, muchos se han confundido buscando a Dios, queriendo agradar a Dios, queriendo complacer a ese Dios que muchos de nosotros, la mayoría de los seres humanos sabe que existe, pero se ha perdido en esa búsqueda. A pesar de que la Biblia nos dice claramente lo que Dios requiere del ser humano y cómo Él se siente agradado, no todo el que lee la Biblia llega a la misma conclusión. Increíble. No todo el que lee la Biblia llega a la misma conclusión. Hay algunos que entienden su mensaje, hay otros que no entienden su mensaje. Hay más gente, entiendo yo, hay mucha más gente confundida que clara
con relación al mensaje bíblico de la salvación, de cómo yo logro la justicia delante de Dios, de cómo Dios me considera justo. Hay mucha gente confundida. Y yo creo que hoy es un día particularmente especial y oportuno para recordar a qué fue que Jesús vino a esta tierra. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer? ¿Cómo Él vino a hacer posible que yo fuese justo delante de Dios? Y yo quisiera que reflexionáramos entonces en esa pregunta. ¿Quién es justo frente a Dios? ¿Quién es la persona que Dios considera que está haciendo lo correcto? ¿Quién soy yo? ¿Estoy yo haciendo lo que Dios espera de mí para yo ser justo delante de Él? Eso es lo que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Lucas 18, desde el versículo 9 al versículo 14. Dice la palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Amén. El mensaje de esta parábola es tan claro que yo no quisiera, en la medida que le explico, caer en la redundancia y señalar cosas que son obvias en la parábola. Ojalá el Señor nos dé o me dé las formas y maneras para extraer de esto enseñanzas que están ahí presentes sin caer en lo que ya es claro, la manera como Dios hace justo, considera justo a un hombre. Esta parábola no es sobre la oración. Muchos han entendido que esto es una palabra sobre la oración, una parábola que nos dice cómo acercarnos a Dios. Pero el versículo 14 nos dice que la conclusión de esta parábola es: os digo que este hombre descendió a su casa justificado, pero aquel no. Es una parábola que tiene que ver con la justificación del hombre, no con la oración del hombre. Y es en ese sentido que yo quisiera que la meditáramos. El versículo 9 nos dice claramente a quién Jesús le refirió esta parábola. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Eran fariseos los que se consideraban justos en ese momento. No creo que eran solamente los fariseos que se consideraban justos. Hay mucha gente, aparte de la gente religiosa, que se considera justa. Acuérdense que comencé mi introducción diciendo que hay mucha gente que trata de agradar a Dios, que trata de estar bien con Dios, que trata de hacer aquello que entiende que Dios le demanda para estar bien delante de Él. Hay mucha gente que entiende que está haciendo lo que Dios espera de ellos. Y ellos entienden que Dios los debe considerar justos. Hay mucha gente que se ve a sí misma como digna del favor de Dios y de la atención de Dios. Hay mucha gente que está casi segura que si muere hoy, tiene las puertas del cielo abiertas. ¿Por qué? Bueno, porque han hecho lo que Dios les demanda. Han cumplido su ley de alguna manera, no son perfectos, muchos reconocen,
pero ellos entienden que Dios los debe considerar lo suficientemente justos como para entrar en su presencia. Era una realidad de esas personas de ese momento. Hoy en día hay mucha gente que se considera justa a sí misma, justa delante de Dios. Yo estoy bien. Yo no necesito más de lo que estoy haciendo. Yo hago lo que debo, pago lo que me exigen. Yo estoy bien. Esa sensación de estar bien con Dios sin estarlo es peligrosa. Porque se trata nada más y nada menos que el destino eterno de mi alma. Considerarme justo sin serlo implica que me voy a encontrar con la desagradable sorpresa, si podemos usar esa palabra, de que las puertas del cielo no están abiertas para mí cuando yo muera. Me puedo enterar, si Dios me hablara audiblemente, de que Él no está agradado con mi vida, porque yo me considero justo a mí mismo. E incluso yo no soy como esa gente. Despreciaban a los demás. Y esos son los recipientes de esta parábola. Gente que entiende que está bien con Dios, que Dios los considera correctamente, que están viviendo correctamente. Pero en la medida que Jesús explica la parábola y la expone, nos damos cuenta que esto no es tan sencillo como parece. Como ya les mencioné, siendo estos los receptores de la parábola, el mensaje de la parábola es cómo ser justos delante de Dios. No se trata de la oración. En esta parábola no se explica cómo yo soy justificado, sino quién es justificado. Pablo habla extensamente sobre la justificación. Muchos entienden que la carta a los romanos es todo un tratado de la justificación, la mecánica de la justificación, cómo Dios ha justificado al hombre. Esto no entra tanto en la mecánica de cómo el hombre es justificado, sino de quién es justificado delante de Dios. ¿Quién es el hombre que obtiene el favor de Dios, si lo podemos decir? ¿Quién es el hombre al que Dios considera que está haciendo las cosas bien? Y para esto entonces Jesús usa dos personajes. Uno, el fariseo, y el otro personaje principal, el recaudador de impuestos. Los dos extremos morales de la sociedad de ese día, de esos días. El fariseo, allá en el extremo moral y ético de la sociedad, una secta que literalmente su nombre significa los separados. Eso significa la palabra fariseo. Los separados. Y nacen en un deseo genuino de agradar a Dios. 250 años aproximadamente antes de Jesús surge esta secta en oposición a la helenización de la cultura judía. En oposición a eso surgen los fariseos queriendo separarse de toda la mundanalidad que había, pero poco a poco se fue distorsionando. Poco a poco ellos fueron poniendo su fe en esa separación. Fueron poniendo su confianza de que su justicia ellos la obtenían más que la recibían de Dios. Y de hecho, eran tan celosos de la ley, del cumplimiento de la ley de Moisés, que llegaron a seccionar la ley en 613 mandatos. Y trataban esforzadamente y diligentemente de cumplir cada uno de esos mandatos. Hoy en día nosotros, al estar expuestos a la enseñanza bíblica por muchos años, la mayoría de nosotros, cuando se nos menciona la palabra fariseo, lo primero que viene a nuestra mente es hipócrita, ¿cierto? Eso es lo primero que viene a la mente hoy en día, el que ha sido expuesto a la enseñanza bíblica de que el fariseo era un hipócrita. Eso lo entendemos hoy porque Jesús los confrontó y los desveló y los expuso. Pero en su momento, el fariseo era la persona más devota y piadosa de la sociedad. Eran los más virtuosos. Era la gente que estaba dentro del templo, que estaba haciendo lo que se supone que Dios demandaba,
que estaba cumpliendo los 600 y pico de mandatos que Dios establecía. O sea, en ese momento, el fariseo, ustedes pueden hoy en día buscar quizás el prototipo de la persona más devota que ustedes consideren en su mente. Ese era el fariseo en esa época. Era la persona pristina, ordenada, que tenía las cosas en orden delante de Dios. El que se había dedicado prácticamente por completo a cumplir la ley de Dios. El más exigente, el más justo, el más recto, el más limpio, el más santo. ¿Cómo va a ser que un fariseo no esté bien delante de Dios? Eso era algo inconcebible. Esta parábola era inconcebible que Jesús presentara el fariseo como un hombre que no estaba justificado delante de Dios. Era el que estaba cumpliendo todo lo que se le exigía. Pablo era fariseo, según Filipenses 3:5. Él era fariseo, celoso del cumplimiento de la ley, tan celoso que persiguió la iglesia. La iglesia cristiana en sus orígenes fue perseguida por este hombre. Y fíjense algo interesante que Jesús nos dice aquí en el versículo 11. Este hombre, fariseo, puesto en pie, como era típico orar, como era muy común entre ellos, oraban de pie y normalmente en voz alta. Jesús confronta, de hecho, en Mateo, esa manera hipócrita de orar para ser escuchado por los hombres. Y viene y lo presenta como puesto en pie, oraba para sí, de esta manera. Y lo hacía para sí porque cuando vemos su oración, prácticamente no hay oración, no hay petición, no hay rendición, no hay confesión. Él dice Dios al principio y luego todo se refiere a Él, a Él, a Él y a Él. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Ese es el primer componente de su oración, su justicia moral. Yo no soy un estafador, yo no robo, yo no soy injusto, yo soy un hombre que le doy cada cosa a quien le corresponde. No soy un adúltero, le soy fiel a mi esposa. Es como él, pero yo no mato, ni bebo, ni hago mal a nadie de hoy. Esa frase rápida que habla de nuestra justicia moral. Pero ¿cuál es el problema? Si yo no le hago daño a nadie. Yo ni fumo, ni bebo, yo soy un hombre tranquilo, yo estoy bien con Dios. Esas afirmaciones rápidas que nos hacen sentir que estamos bien frente a Dios. Y yo no creo que él estaba mintiendo, Yo no creo que Jesús quiere que pensemos que este hombre estaba mintiendo sobre sí mismo. O sea, yo creo que él no era un estafador, era un hombre honesto, era un hombre justo en su trato hacia los demás y era un hombre fiel en su relación con su esposa. Por lo menos externamente lo era. Al punto que él no se consideraba como esta otra gente. Se consideraba superior. Yo no soy tan malo como aquellos. Ese era el primer componente de su oración. Su justicia moral lo hacía sentir seguro delante de Dios. Y claro, es fácil sentir esta justicia moral cuando nuestra comparación es con este recaudador de impuestos. Qué fácil nosotros nos sentimos tranquilos con nuestra justicia moral cuando nuestro estándar de comparación es el otro y no Cristo. Qué fácil es sentirnos bien, que estamos bien frente a Dios, cuando nuestra comparación es el promedio social, moral, y no Cristo. Siempre caemos bien parados, porque siempre hay uno peor que yo. Siempre hay uno más malo, más descarado, más injusto, más infiel. Pero qué grande es la distancia cuando nuestra comparación no es con eso, sino con Jesús. Entonces, claramente, él pudo sentir tan rápido esta tranquilidad de que estaba bien con Dios por su justicia moral, claro, porque su comparación era incorrecta. Dios nunca ha dicho que nos va a juzgar en base al promedio cultural, al promedio moral, al promedio familiar.
qué tan malo es tu país, qué tan malo es tu familia. No, no, no. Dios nos va a juzgar en base a su estándar perfecto, a la vida de Jesús. Y créanme, todos nosotros, sin excepción, en este salón y en todo el planeta, cuando se compara con Jesús, está ridículamente lejos del estándar moral y de la perfección de vida, de acciones e intenciones que Dios busca y espera del ser humano. Y no solamente estamos en ese estado, sino que no podemos salir de ese estado. Él sigue orando y en el versículo 12 dice: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ya él habló de su justicia moral. Ahora lo otro que le llena su ego es su justicia religiosa. Es un hombre que ayuna 2 veces por semana. Los requeridos según la ley era 1 vez por año. El día de la expiación, la ley de Dios pedía al pueblo que hubiese ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Él diezmaba de todo lo que ganaba. Se supone que el diezmo era entregado de los productos de la tierra, no de todo lo que yo hacía. O sea, él estaba cumpliendo más allá de lo que su religión le exigía. Él era moralmente justo, recto, íntegro. Él era religiosamente intachable. El equivalente de hoy en día es que él estaba viniendo a su iglesia, él estaba quizás siendo compasivo con otros, él estaba leyendo su Biblia, él estaba teniendo su devocional. Esos son los equivalentes hoy en día. Él era religiosamente intachable. A todas luces, si ustedes leyeran esos 2 versículos, 11 y 12 solamente, uno diría, y uno no continúa leyendo la parábola, uno diría: Señor, ¿y cuál es el problema con este hombre? ¿Cuál es el problema? Moralmente recto, religiosamente intachable. Ay, pero la parábola no termina ahí. La parábola continúa. No solamente eso, hermanos. Fíjense también que en el versículo 11 se nos dice que él considera a Dios como el dador de su justicia moral. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, este hombre incluso cree que él no es el que ha logrado eso, que es Dios que le ha dado esa justicia moral, esa capacidad de ser justo, recto, íntegro, religiosamente intachable. Honestamente, si Jesús no me presentara este caso como un hombre no justificado, yo no llego a esa conclusión. Yo digo, este hombre está orando bien. Doy gracias porque soy así, Señor. Tú me hiciste así. Y no está mal la justicia moral y la justicia religiosa. El problema de él era que su fe estaba en eso. Él se consideraba justo delante de Dios porque él tenía esas condiciones, reunía esas condiciones. Y ahí es que mucha gente cae o mucha gente se confunde. Pero no es eso lo que Dios espera de mí. No es eso lo que Dios demanda. Una vida moral e íntegra y una rectitud religiosa. Ese es el resultado, pero no es la fuente de mi salvación. Ese es el fruto de mi justificación, no la causa de mi justificación. Ese es el primer personaje. Mantengan en mente que el fariseo en esa época era el hombre que iba al cielo cuando moría. ¿Quién sino el fariseo? El recto, el justo, el religioso, el devoto, el que estaba ahí en todo lo que Dios exigía. Otro personaje entonces nos es presentado desde el versículo 13. El recaudador de impuestos. A diferencia de la Reina Valera habla del publicano.
pero la traducción correcta es recaudador de impuestos. El publicano es diferente a un recaudador de impuestos. El publicano normalmente era un gentil que el Imperio Romano contrataba para hacerse responsable de los impuestos, y el publicano contrataba judíos para recaudar impuestos. Y lo que dice el texto literalmente en el original es recaudador de impuestos. Esta gente era judía, pero había vendido su alma al Imperio Romano. Estaba trabajando para el Imperio Romano en el cobro de los impuestos, y no solamente cobraba impuestos que eran injustos, es que la mayoría de los recaudadores incurrían en extorsión y en extraer del pueblo más allá de lo que el Imperio Romano le exigía, y se quedaban con la comisión. Zaqueo era un recaudador de impuestos, sabemos que era muy rico por esta práctica. Era gente ferozmente despreciada por la sociedad. Normalmente cuando son presentados los pecadores en los evangelios se habla de pecadores y recaudadores de impuestos. Este hombre se junta, le decían a Jesús, este hombre está haciendo comunión, se cena con recaudadores de impuestos y pecadores. A veces se colocaban en la misma lista de prostitutas y recaudadores de impuestos. ¿Cómo puede ser que el Mesías coma, almuerce, cene con gente como esta? Gente despreciada, gente que no tenía ningún mérito que presentar ante la sociedad. Claramente es un personaje del cual nadie pensaría que está bien delante de Dios. ¿Cómo va a ser que el recaudador de impuestos, este pecador, este hombre que ha fallado casi en todas las áreas de su vida, que es un traidor a la nación de Israel, al pueblo de Dios, esté bien delante de Dios? Pero el resultado de la parábola es chocante. Es chocante. Porque se nos dice que este es el hombre a quien Dios justifica. Y cuando vemos entonces este personaje, el recaudador de impuestos, de pie, versículo 13, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Obviamente él no se miró a él. Hermanos, y cuando de salvación se trata, que tu mirada no esté en ti. No importa quién tú seas, no importa lo que tú hayas hecho, si tu mirada está en ti, estás perdido. Si ante la pregunta, ¿eres salvo?, tú dices sí. ¿Y por qué? Bueno, porque yo perdido. Fariseo, este no descendió a su casa justificado. Cuando lo que comienza la respuesta de por qué yo soy salvo es un yo, estoy perdido. Este hombre no se miró así, obviamente de pie a cierta distancia, indicando que se consideraba indigno, inmerecedor de que Dios le atendiera, de que Dios le diera una audiencia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, probablemente avergonzado. No tenía nada que ofrecer, nada que entregarle a Dios, nada que exponer. Yo nada, Dios. Yo nada. Nada que me recomiende delante de ti. Nada. Si he hecho algo bien, no es suficiente, no llena tu estándar, no es perfecto. Y se golpeaba el pecho en señal de convicción de pecado. Constantemente, dice el original, se golpeaba el pecho constantemente. Y no era algo ritual, era algo honesto, sincero. Dios, ten piedad de mí, pecador. En el original dice, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Y es importante esa composición de palabras, porque la expresión propicio
sé propicio a mí, en el original tiene una conexión con el propiciatorio del Viejo Testamento. Y aquí me detengo para hacer una nota histórica. Los judíos habían recibido de parte de Dios en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, una ley que contenía muchos sacrificios. Tú pecabas, tú cometías un pecado, tú tenías que hacer un sacrificio. Y no solamente cuando tú pecabas, tú hacías algo conscientemente pecaminoso, sino cuando tú no sabías ni siquiera lo que habías hecho, tenías que presentar una ofrenda por el pecado, por la expiación del pecado. Y la manera como se hacía era que yo traía el cordero, voy a ser bien breve en esto, yo traía el cordero y el sacerdote tomaba el cordero, yo ponía mis manos sobre el cordero, le transfería mis pecados y ese cordero era matado luego en símbolo de que yo le transferí mi deuda moral con Dios y ese pecado fue muerto en ese cordero. Pero una vez al año, en nombre de todo el pueblo, el sumo sacerdote tomaba la sangre de un cordero para ofrecer el sacrificio en nombre de todo el pueblo. Y llegaba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto contenía adentro las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, tenía la vara de Aarón y tenía un pedazo de maná. Pero ahí estaba contenida la ley de Dios, la ley perfecta, la ley que tú y yo rompimos, la ley que el pueblo de Israel había roto. Sobre la ley, la tapa del arca del pacto era el propiciatorio. Era un lugar que tenía un borde con 2 querubines arriba, donde habitaba simbólicamente la presencia de Dios. Y ahí, en ese propiciatorio, se rociaba la sangre del cordero. Ese era el propiciatorio. Ahí se vertía la sangre del cordero que moría por el pecado del pueblo. Y simbólicamente se tiraba encima de la ley que yo había roto. Cuando Dios veía hacia abajo, por así decirlo, veía la sangre del sacrificio, no veía la ley quebrantada. ¿Me estoy dando a entender? Dios perdona en base a un sacrificio. En algún momento, no sé si fue aquí que lo dije, Dios no indulta el pecado, Dios lo paga. Dios no indulta el pecado. Eso sería injusto, porque un indulto es que yo levanto la pena. Pero un Dios justo, perfectamente justo, nunca puede levantar la pena de nadie. Él tiene que pagar la pena si es que va a ser levantada. De ahí que Cristo tuvo que venir en nuestro favor. Pero esta palabra, sé propicio a mí, es, de otra forma dicho, es Dios, mírame con favor en base a un sacrificio que tú proveas. Sé propicio a mí. Eso es lo que está detrás de esta expresión. Sé propicio a mí en base a un sacrificio que tú proveas. Yo sé que yo no puedo pagar mi pecado. Si lo voy a pagar, lo tendría que pagar en el infierno. Provee un sacrificio. Sé propicio a mí en base a un sacrificio. Así perdonaba Dios el pecado, así perdona Dios el pecado. De ahí la necesidad de Jesús. Jesús es el cordero que derrama su sangre y vierte su sangre para que cuando Dios nos vea, no vea la ley que yo quebranté, vea la sangre que Él vertió en mi favor. Es la única manera. No hay otra forma que haga posible la salvación. Hermanos, no hay otra forma. ¿Y qué pasa con el indígena? ¿Y qué pasa con el budista? ¿Y qué pasa con el hinduista? ¿Y qué pasa con todos aquellos que viven vidas morales de amor aparente? ¿Qué pasa con ellos? Si no ponen su fe y su confianza en el único sacrificio que Dios ha provisto, no tienen salvación. Con pesar de nuestros corazones lo decimos. Eso es lo que la verdad de la palabra revela. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Lo que sucede, hermanos, es que nosotros vemos al ser humano y lo vemos vivir bien y lo vemos que es un hombre bueno. Sí, según mi estándar, lo es. Y para mí, en mi mente, si ese hombre es bueno según mi estándar, ese hombre debería ir a la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que hubiésemos llegado a esa conclusión si nosotros hubiésemos conocido un fariseo. Esto es una parábola chocante. ¿Cómo puede ser que aquel que yo considero bueno, aquel que la sociedad considera como devoto, entregado, absolutamente recto en todo su caminar, moralmente, religiosamente, ese hombre está bien con Dios? No, error. A veces uno dice esto, uno predica la exclusividad de Cristo como medio de salvación y es ofensivo para muchos. Hay cristianos, habemos cristianos que nos hemos sentido temerosos a veces de expresar esta verdad. Hermanos, si amamos a la gente, la expresaremos con más facilidad. No hay forma que yo a través de mi justicia moral y religiosa obtenga salvación delante de Dios. Ese es el mensaje claro de la palabra. Si el fariseo no lo logró, no lo va a lograr nadie. Este hombre estaba caminando como se supone que Dios decía que debía caminar y no obtuvo justificación. Porque mi fe no puede estar en lo que yo hago. Cada obra que yo hago, por buena que parezca, tiene elementos de imperfección y pecado dentro de ella. Solo lo que Dios hace por mí, solo lo que Dios hace en mi favor, me cuenta para hacerme justo delante de Él. Yo quiero ser claro y enfático en eso. Olvidémonos de lo que hemos hecho, olvidémonos de lo que somos, olvidémonos de lo bueno y lo virtuoso que yo o cualquier otra persona es. Si no tiene a Cristo, no tiene justificación. Si no viene a Dios apelando a la misericordia de Dios basada en el sacrificio de Jesús, no tiene salvación. No hay manera, no hay forma. Pero hay mucha confusión con relación a esto, mucha confusión aún entre cristianos. ¿Y qué le decimos entonces al que ven a Cristo? Le decimos, ven a Cristo. Él proveyó la propiciación. Él proveyó la sangre a través de la cual cuando Dios la ve, Dios dice, está pago. Está pago. Ese hombre, esa mujer están bien delante de mí, no por lo que hicieron, sino por lo que mi Hijo hizo por ellos y haber puesto nuestra fe. Oigan este versículo que yo lo había leído, pero a la luz de lo que estamos hablando es vital que lo entendamos. Juan 6, 28 y 30. Yo quisiera que lo buscáramos. Juan 6, del 28 al 30. Y no estoy sacando un verso fuera de contexto para demostrar una verdad. Si ustedes analizan el contexto, esto es lo que dice el verso. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Le preguntaron a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren qué claro. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos les preguntaron, ¿cuáles son las obras? No, hay una obra que tú tienes que hacer. Es una cosa que tú tienes que hacer. Una. Creer en el que Dios ha enviado. Y no es creer que Jesús vino, que Él existe. Es creer en que Él es Dios, en que Él ofreció su vida en mi favor y yo reposo en ese sacrificio para mi salvación. Esa es la obra que Dios pide de mí. Todo lo demás no me lleva a la presencia de Dios, no me hace justo delante de Dios. Ustedes conocen el texto, ¿no? Cuando Jesús le dice en el mismo capítulo de Lucas 17, versículo 10, le dice Jesús a
a los discípulos, le dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Y tú crees que alguien que hizo solo lo que debía haber hecho se gana el cielo? Somos siervos inútiles. Cuando hayan hecho todo lo que ustedes creen que debieron haber hecho, absolutamente, han cumplido absolutamente todo, considérense siervos inútiles. Necesitas otra obra, creer en el Hijo de Dios. En un momento dado viene un joven rico y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, tú conoces la ley, ¿qué dice la ley? Y comienzan una discusión. Y luego que él le dice la ley, Jesús le dice, muy bien has hecho. Una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Verdad? Es paradójico que Jesús le dice, una cosa te falta, pero dice que tiene que hacer 3 cosas. Vete, vende todo lo que tienes y sígueme. Vete, ve todo lo que tienes y sígueme. Son 3 cosas que le dice, pero es una la que te falta. Tu corazón está en la riqueza. Suelta eso, pon tu corazón en mí. Eso es lo que te falta. Oigan bien, Jesús no le discute si él había cumplido la ley. Jesús le dice, sí, está bien, tú has cumplido la ley. Tú has cumplido la ley, según tu perspectiva. Ok, una cosa te falta. Sígueme. Abrázame como tu Señor, como tu todo, como tu Dios, como tu tesoro, como tu salvación. Eso te falta. Esa es la única cosa que me lleva a la presencia de Dios, que me hace justo. El ladrón en la cruz. Una vida de robo, de estafa, de inmoralidad, clavado en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una cosa te falta, una cosa es necesaria, y esa es a la que mucha gente se opone y no quiere. Hermano, qué mayor regalo. Eso es un regalo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, no te lo trates de ganar. No te lo trates de ganar, es un regalo. No enseñes que se gana. No pienses que alguien se la ha ganado. Un líder religioso, alguien muy renombrado, un hombre de bien, se la ganó. No se lo ha ganado, nadie se lo ha ganado. Jesús se lo ganó por nosotros. Por nosotros. Esa es la verdad contenida en esta parábola. Yo quisiera ya concluir con algunas lecciones que han quedado, creo que claras a lo largo de la presentación. Primero, no todo el que cree estar bien con Dios lo está. Pregúntate, no si tú has hecho estas cosas que el fariseo decía que hacía. No te preguntes si tú eres un hombre serio, honesto y religioso. Esa no es la pregunta. Pregúntate si tú has venido a Dios apelando a la misericordia de Dios en base al sacrificio de Jesús. Esa es la única pregunta que te tienes que hacer para saber si estás bien con Dios. Lo otro resultará de tu salvación, pero no te la dará. No todo el que cree estar bien con Dios lo está. Ni la rectitud moral, estoy siendo redundante, pero quiero ser muy claro. Ni la rectitud moral, ni la religiosa me hacen justo delante de Dios. Yo puedo ser el mejor hombre del mundo a los ojos de los hombres y estar condenado al eterno infierno. ¡Wow! Eso es chocante. Esa es la verdad de esta parábola. Mi pecado no es razón para permanecer distanciado de Dios. Esa es una verdad implícita en esta parábola. Yo he hablado con gente que me dice, no, es que yo no puedo acercarme a Dios ahora, es que yo tengo muchas cosas que resolver. Acércate como el recaudador de impuestos, así como estaba. Tú no te limpias y luego te acerca a Dios, tú te acercas para que Él te limpie. Es así que funciona.
El trono de la gracia está abierto, porque acuérdate, no es en base a lo que tú has hecho, es en base a lo que Cristo hizo, y eso está completo. Yo puedo acercarme, según el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, no mirando como el fariseo mi justicia, mi rectitud religiosa, mirando a Cristo, que ofreció un sacrificio de propiciación por mí. Él pagó. Mi pecado no es razón, tu pecado no es razón por feo que sea, por frecuente que haya sido, por largo que sea tu práctica de pecado. No hay pecado tan horrible como la cruz. No hay pecado que pese más que la cruz. Y si esa es la excusa, no es una excusa en lo absoluto. Es claro que la justicia de Dios, según esta parábola, la justicia de Dios, Dios regala la justicia. Dios hace a los hombres justos, los hombres no se hacen justos a sí mismos. Yo no me puedo hacer yo mismo justo delante de Dios. Es Dios que me hace justo en Cristo cuando yo pongo mi fe en Él. Esa es la gran verdad que el apóstol Pablo predicó con tanta claridad en la mayoría de sus cartas, especialmente en la carta a los Romanos. Nadie será justificado por las obras de la ley. De hecho, las obras de la ley lo que hace es que me condenan. Porque si me evalúan en base a lo que yo hago según la ley, yo caigo muy por debajo del estándar perfecto de la ley. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La razón de Jesús haber venido a esta tierra es que ese sacrificio era necesario. Si le decimos a la gente, o yo creo que hay otra manera de yo ser salvo, que no es a través de Cristo, es decir, Jesús vino sin ser necesario, porque si había otra manera, ¿para qué murió y sufrió? Había una manera, y es a través de la propiciación, el sacrificio propiciatorio de Dios ofrecido en nuestro favor. Ahora se les requiere a los hombres no que hagan nada, que crean algo. Y después de creer algo, tu vida cambiará y harás otras cosas, pero no para salvación, sino para agradar al que te salvó. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.